Bueno, aquí me pusieron 2 micrófonos por si acaso este no bastaba. Qué bueno verles en esta mañana, hermanos. Que Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Bueno, el tiempo apremia. Esperemos que nos alcance el tiempo para al menos completar la introducción del tema que vamos a estar tratando durante las siguientes horas, ¿no? Bueno, voy a ser muy puntual, muy directo, así que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios sinópticos, no está relatando los hechos de Cristo de manera cronológica, sino que hace énfasis en la deidad de nuestro Señor Jesucristo y trata puntualmente su ministerio, todo lo concerniente a su ministerio acá en la tierra. Vamos a ver uno de los pasajes que registra Juan, que no lo tienen los otros evangelios, el capítulo 3, este encuentro entre Nicodemo y Jesús. Vamos a estar ocupando desde el versículo 1 hasta el 12. Por favor, vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es vida, es ese elemento transformador, Señor, que nos hace conocer cada vez más de ti, nos acerca más a ti, nos hace entender lo que tú deseas para nosotros, de qué manera y de qué modo honrarte. Gracias te damos por ella, Señor. Ilumínanos en esta palabra, Señor, que sea de provecho para los que estamos acá presentes y todo aquel a que llegue este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, a manera de introducción, quiero que veamos un poco del contexto que está rodeando este encuentro entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, y para ello quiero que veamos el capítulo 2 del mismo Evangelio de Juan. Vamos a estar revisando rápidamente algunos hechos registrados por el apóstol Juan, y este capítulo inicia ilustrándonos el famoso milagro en las bodas de Canaán, cuando Jesucristo convierte el agua en vino, y dice, enfatiza ahí el escritor, que los discípulos al ver esto creyeron en él. Y no tan solo los discípulos, sino los que participaron de este milagro del Señor. Están ahí los siervos que fueron y buscaron en las tinajas agua. Estaba el maestresala, que fue el catador de este vino, y que evidenció que algo había pasado, algo sobrenatural había pasado ahí. Pero enfatiza que habían creído en él por esto que él hizo en esa ocasión. Posteriormente bajan hasta Capernaum, y estando, dice la Biblia, que no duraron mucho tiempo ahí, y dice que estando ya las
vísperas de las fiestas de la Pascua, suben hasta Jerusalén. Aquí no lo registra el Evangelio de Juan, pero Mateo sí lo registra. Este es cuando él hace su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino, y la gente lo aclamaba como rey de Israel, rey de los judíos. Pero lo que relata Juan es que él entra en el templo, inmediatamente mira a los que están haciendo vida comercial dentro del templo y toma una cuerda y comienza a hacer azotes de cuerda contra los que hacían mercado ahí dentro del templo. Y utiliza la Biblia y la ley, que por eso es que decíamos que Jesús se airó pero no pecó, porque él está aplicando la ley en ese lugar. Y dice: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bueno, posteriormente vamos avanzando. Bueno, no sin antes decirle que esto también fue algo que llamó la atención de sus propios discípulos, porque dice que ellos se acordaron que de él estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y obviamente al ver también los fariseos y los escribas y el resto de los judíos que estaban ahí, se acercan a él porque esto llamó la atención de ellos, y dice: bueno, ya que haces todas estas cosas, ya que haces todo este relajo, entonces muéstranos una señal, ¿no? Esta gente incrédula contra la que Cristo fue bastante duro. Posteriormente a esto, dadas ya las fiestas de la Pascua, dice que Jesucristo hizo muchos milagros y señales entre ellos, y esto sirvió para que muchos de los que presenciaron esto creyeran en él. Mas dice que Jesucristo no se fiaba, no confiaba en ellos. Y cierra el capítulo 2 en su versículo 25 diciendo que Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Pero esto es evidencia ahora para nosotros, porque aquí está evidenciándose dos atributos de Dios, que sería la presciencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Pues es el hecho de que Dios conoce todo, los pensamientos, conoce tu pasado, tu futuro, tu presente lo está conociendo. Hay algo, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo que hay en tu corazón, Dios conoce tu intención. Esos momentos en que el enemigo trata de meter y decirte: bueno, tú puedes hacer esto aquí debajo del techo, como decía un niño. No, aquí Dios no me ve porque estoy bajo el techo. No. La Biblia dice que todos estamos desnudos delante de Él. Y la presciencia de Dios, que tiene que ver con que Dios conoce nuestro futuro, conoce todo lo que va a pasar en un futuro, no tan solo porque Él es soberano en eso, sino porque la palabra también dice que ni un cabello cae de tu cabeza, ni una hoja de un árbol, si no es por su voluntad. Esto es maravilloso. Esto es lo mismo que hace alusión el Salmo 139, cuando el salmista dice: oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Aún no está la palabra en mi boca, cuando he aquí tú ya la sabes toda. Esto se está manifestando hoy en la vida de Jesús, y fue una evidencia hasta el día de hoy para nosotros entender que Él es Dios. Bueno, de esa manera podemos entender esta introducción en el saludo de este, bueno, considero yo que pudo llegar a ser nuestro hermano Nicodemo, cuando él, sin ninguna pregunta elaborada, más bien elogia de entrada de una manera muy amena, digamos, siendo amable con el Señor, y le dice: Rabí, sabemos, y denote que la palabra sabemos nos deja entredicho que él no venía tan solo por las interrogantes que él tenía, sino que venía de parte también de ese grupo que dice anteriormente que habían creído en él por las señales que hacía. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero fíjense que él no reconoce a Dios como el Señor, como el Mesías, como el que venía, sino como un maestro más, tal vez como un profeta. Era la pregunta que Jesucristo siempre le hacía a sus discípulos. Le hizo en una ocasión: ¿quién piensa la gente que soy? Bueno, un profeta. Y cuando le pregunta a Pedro: ¿y tú? ¿Y ustedes? Bueno, usted es el Hijo de Dios, el Mesías.
¿Usted quién cree que es? Por algo está usted en esta mañana en el sitio indicado. Bueno, la Biblia, el capítulo 3 inicia más bien ilustrándonos quién es Nicodemo. Dice, nos da 3 reseñas importantes acerca de él. Fariseo, perteneciente a la secta de los fariseos. En segundo lugar dice que era un principal, un procónsul, un príncipe de Israel. En tercer lugar nos dice que era un maestro de Israel. Es decir, esta era una de las representaciones máximas de la religión que imperaba en aquel momento. ¿Sabe? Dura cosa evangelizar a un religioso, alguien que tiene todo el conocimiento del mundo. Yo he tenido la oportunidad en la barbería, estando trabajando, se sienta alguno que conoce la Biblia y cuando ve mis libros de estudio ahí, las Biblias, los libros de estudio que tengo ahí en mi repisa, me dice, tú eres cristiano, sabes que la Biblia dice esto, y comienzan a lucirse, ¿no? A tratar de profesar todo su conocimiento acerca de la Biblia. Es muy duro. Es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Estos eran unas personas que por el hecho de ser hijos de Abraham, por su linaje, ellos pensaban que ellos heredarían el reino de Dios y manteniéndose bajo los rituales que hacían. Jesucristo le responde a la pregunta que él no hizo, conociendo la intención del corazón y por qué él venía. Le dice, de cierto te digo. Esta afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo es un imperativo. O sea, si esto no sucede, no puede ocurrir nada más. Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos, no podrás verlo. Y esto me lleva a 2 preguntas puntuales. Primero, ¿qué es el reino de los cielos? En segundo lugar, ¿qué es nacer de nuevo? Y bueno, podría elaborar más preguntas. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Él hace su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino y la gente lo está aclamando. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Lo estaban proclamando rey. Esto fue una evidencia para ellos y él se acerca, dice la Biblia que se acercó a él de noche y muchos especulan acerca de por qué se acercó a él de noche. Nosotros podríamos especular por miedo al resto de los fariseos. En segundo lugar, bueno, era imposible o casi imposible tener una audiencia con Jesús, una figura pública donde estaba. Dice que se agolpaba la gente y comenzaban a demandar de él un milagro o a escucharle. En tercer lugar, y es una de las que más me gusta, el Señor no lo dejó dormir. Bueno, sea cual sea la razón por la que él fue a él de noche, no es lo importante. Aquí lo importante es que fue a él. Fue a encontrarse con el Señor. Cuando tú te encuentras con el Señor, bueno, sucede algo. El mismo Cristo dice que nadie viene a él si no es traído por el Padre. Hebreos 3 dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas. Lo importante es que él no endureció su corazón como el resto. Él fue al encuentro de nuestro Señor. Bueno, vamos a tomar estas 2 preguntas a ver si alcanzamos y ver en primer lugar qué es el reino de los cielos. Yo podría hacer esta pregunta: ¿qué es para ustedes el reino de los cielos? Una personita, por favor. Diorvis, ¿qué es para ti el reino de los cielos? El reino de los cielos para mí es la obra de Cristo hecha acá en la tierra. Mi hermano Germán, ¿qué es para usted el reino de los cielos? Todo. Bueno, yo lo he definido aquí de la siguiente manera. Busqué mucho y me gustó bastante esta definición. Dice, el reino de Dios o reino de los cielos, como también lo llaman las escrituras, es la esfera o dimensión donde Dios gobierna, y escuche bien, y donde su palabra se respeta y se cumple. El sistema de gobierno de Dios. Sistema de gobierno de Dios. Pero fíjense, es la esfera
donde Dios gobierna y donde su palabra se respeta y se cumple. Nosotros a la verdad no estamos familiarizados, aunque sí con la palabra reino, porque la utilizamos a diario, reino de los cielos. Nosotros no estamos familiarizados con el reino. Nosotros nunca hemos vivido bajo una monarquía. En una monarquía nosotros vivimos supuestamente bajo un concepto de democracia. Pero vivir bajo un reino, vivir bajo una monarquía es donde la palabra del rey es la ley. La palabra del rey se cumple o se cumple. Bueno, vamos a dejar la definición hasta ahí y vamos a ver ahora qué es el nuevo nacimiento. Wow, aquí he puesto de la siguiente manera para hacerlo, para dar más claridad al asunto. El nuevo nacimiento es la analogía usada por Jesucristo para ilustrarle a Nicodemo lo que era la regeneración, que a su vez es la transformación de la condición moral y espiritual de la naturaleza humana. Cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, eso, la palabra ya es clave aquí, porque le haría a usted una pregunta retórica: ¿qué tuvo usted que hacer para nacer? No del espíritu. ¿Qué tuviste que hacer, mi hermano, para nacer de tu madre y de tu padre? ¿Cuál fue tu aporte ahí? Ninguno. Él está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, mira, para que tú entres en el reino de los cielos hace falta nacer de nuevo. Es decir, todo lo que tú has hecho, la postura que has ganado, tu alta alcurnia en la sociedad. La historia dice que Nicodemo era uno de los 3 hombres más ricos entre los judíos. Le dice: ni tu religión, ni tus limosnas, ni todo el conocimiento que has adquirido, ni los lugares que has alcanzado te sirven para entrar en el reino de Dios. Nada de eso es válido. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Eso que tanto anhelan ustedes, bueno, lo vas a obtener si naces de nuevo. ¿Sí podemos? ¿Sí vamos bien? Bueno, con el tiempo no mucho, pero sí vamos bien. Vamos entendiendo que es lo importante. Tienes que nacer de nuevo. Bueno, el nuevo nacimiento es algo exclusivo de Dios. Es algo, una obra que Dios hace. Más adelante Él le va a explicar los detalles a Nicodemo. Él dice: para esto yo he venido, para que el que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso estamos claros nosotros como iglesia. Lo único que nosotros debemos hacer es ¿qué? Creer. No hay nada más. Y fíjense que el creer no es por nosotros mismos tampoco. Efesios 2, capítulo 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es ¿dónde? Wow, es difícil que una persona se pierda, ¿sabe? Pero muchos se van a perder porque no han entendido esta realidad. Tito capítulo 3 capítulo 3 versículo 5 también dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Ahí es donde aplica por la palabra regeneración, por la regeneración. Algo que iba a llevar a cabo el Espíritu Santo por medio de el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso tuvo un precio alto. Para nosotros es dado por gracia, es un don inmerecido, pero tuvo un costo. Para usted fue gratis, pero no fue gratis. Jesucristo tuvo que pagar el precio más alto. Él nos redimió, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y echó mis pecados a lo más profundo del mar. ¡Wow! Eso costó el hecho de que usted y yo fuéramos regenerados. Bueno, ahora sí vamos
para ir mucho más rápido, entendiendo esto, vamos a ir de nuevamente al reino. El reino de Dios o el reino de los cielos fue el mensaje central de Jesucristo en su inicio a lo largo de su ministerio. Dice que cuando Juan fue apresado, Jesucristo salió a la palestra pública diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense que el arrepentimiento que exige es algo que también proviene de, y que es del interés mismo de Dios en nuestra vida, porque dice que el Espíritu Santo es quien redarguye de pecado. No hay manera que nosotros o un impío diga: ay, me siento mal porque estoy pecando. No, eso no es muy común. Aunque hay una capacidad, una conciencia que Dios puso en el ser humano, pues ellos saben que está bien y que está mal, pero ellos son incapaces de hacer lo bueno. Es lo que decía Pablo en su carta a los Romanos, capítulos 7 y 8, cuando dice: queriendo yo ser lo bueno que está en mí, hallo una ley que está en mis miembros que me lleva a la ley del pecado y de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo puedo yo entenderlo? No es posible entenderlo, no es posible verlo. Aquí no está dando una razón de por qué Nicodemo no podía ni siquiera ver el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que en una oportunidad fueron los fariseos a interrogarle y decirle: dinos cuándo vendrá el reino de los cielos? Y él le dice: el reino de los cielos no vendrá con alboroto ni con advertencia, ni dirán helo aquí ni helo allá, porque aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Y ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos vino hasta nosotros de una manera espiritual, en una dimensión espiritual, con todas las de la ley. Es lo que le dice Jesucristo a Pedro cuando le dice: ¿tú quién dices que soy yo? Bueno, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te entregaré las llaves del reino, y las puertas del Hades no van a poder contra la iglesia del Señor. Él está ahí en representación de esa iglesia. El Hades, el infierno, no tiene ninguna potestad sobre la iglesia de Cristo. Y Pablo dice después en el capítulo 8 de Romanos, volviendo a Romanos, dice: mas ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al... Bueno, si amplificamos un poquito más el nuevo nacimiento, ¿qué se necesita para que alguien nazca? ¿No? Es la fusión de dos gametos, y existe el semen y el óvulo. Muchos se preguntan: bueno, cuando la Biblia dice que fue el inicio de mi estudio, inicié estudiando qué era el nacer del agua, y quería hacer un sermón temático acerca de lo que era nacer del agua, y me di cuenta que era imposible, porque este es un suceso único. Es una misma cosa, nacer del agua y del Espíritu. Aquí se está complementando la palabra de Dios y el Espíritu Santo para darnos un nuevo nacimiento, un crecimiento. Y dice la Biblia: hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, cuando nos encontremos con Jesús en las nubes. La importancia de este texto, me di cuenta al final, que era formar parte del reino. Formar parte del reino. El Señor siempre ha querido establecer su reino. Aparta a Abraham y dice: de ti haré una nación santa, yo te seré a ti por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Y ellos le abandonaron. Posteriormente el pueblo comienza a ver que otros pueblos tenían reyes, y creo que fue en el tiempo del profeta, por supuesto, Samuel. Y Samuel va delante de Dios muy triste, muy apenado, y le dice: esta gente me está pidiendo un rey. Y dice: tranquilo, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Bueno, el Señor le amplifica un poco más el tema a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. No podrá. Esta vez no tan solo no lo vas a ver, sino que no vas a ser parte. Porque saben que algún día todos lo van a ver, pero no todos van a ser parte de ese reino.
Dice que Él vendrá en una nube y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Y lo van a ver viniendo en gloria en su reino. Ahí va a venir Él a establecer. Ya no va a ser un reino tan solo que está en medio nuestro de manera espiritual, sino que va a sentarse un reino de justicia y de poder. Yo quiero ser parte de ese reino. Fíjense las palabras cuando le dice: ¿eres tu maestro de la ley y no sabes esto? Cuando le amplía un poco nacer del agua y del Espíritu. Vayan conmigo a el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 hasta el 27. Y ahí va a evidenciarse una vez más que esto estaba profetizado. Él debía ser entendido. Si hay algunos libros que más ocupaban en la antigüedad, bueno, está Isaías, los Salmos, el libro de Ezequiel y obviamente el Pentateuco, ¿no? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 hasta el 27. Alguien que se levante y con voz fuerte lo lea, por favor. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sí? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Sigue? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Wow. ¿Puedes repetir ese último, por favor? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Wow. ¿Vieron? Aquí Él te va a introducir en el reino y va a hacer que andes en sus caminos, bajo sus preceptos, y lo pongas por obra. Esto es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos. ¿Sabe de qué poder está hablando? No te está hablando de ese poder fuera, Satanás. No te está hablando de ese poder de ir a imponer manos y sanar a los enfermos. Está hablando del poder de andar conforme a sus estatutos y vivir bajo sus preceptos y ponerlos por obra. Ese es el poder que te está dando el Espíritu. Eso es lo que vuelve a decir en Romanos capítulo 8. Los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Y qué es vivir conforme al Espíritu si no es una vida pegada a su palabra? Bueno, la palabra es esa semilla que Dios colocó en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es el que hace germinar, hace crecer ese nuevo ser. El reino de los cielos. Colosenses 1:13 dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Me parece bastante importante cuando Jesucristo en el capítulo 13 de Mateo comienza a hacer comparaciones. Fíjense esto que es importante, y con esto voy terminando. Dice que inicia el capítulo 13 de Mateo haciendo la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, buena semilla cayó en la tierra, y identifica a la semilla con la palabra. Y después hace otra comparación. ¿A qué compararé el reino? Compararé el reino a un hombre que labró su campo y sembró buena semilla. Y de noche vino el enemigo y puso cizaña, y cuando los trabajadores fueron y vieron, cuando habían crecido el fruto, vieron que había cizaña y había buena semilla también. Y dice, bueno, esto fue el enemigo que implantó. Nos dice ahí claramente que no arranquemos la cizaña, sino que cuando ya esté dispuesto el fruto, ahí vamos a conocer cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y él dice que va a arrancar la cizaña primero y la va a echar en el fuego, y después recogerá el trigo en su granero. Y él dice, bueno, la explicación que le da a los
a los apóstoles y a sus discípulos es, bueno, las cizañas son los hijos del diablo, del maligno. La buena semilla son los hijos del reino. Fíjate, tú te terminas convirtiendo en esa palabra. ¿Sí lo ves? Tú tienes que proyectar esa palabra. Obviamente el mensaje tiene que oírse, pero tiene que verse a través de tu vida. Más adelante nos dice, ¿a qué compararé el reino? Lo compararé a un mercader que busca las mejores perlas, y encontrando la mejor perla, la más linda, fue y se despojó de todo el resto para poseer aquella. También dice, bueno, lo compararé a alguien que caza, un cazador de tesoro, que encontrando un campo con un gran tesoro fue y vendió todo lo que tenía para poseer aquel campo. ¿A qué compararé el reino de Dios? Ese reino que a través de Jesucristo vino como un grano de mostaza, siendo la más pequeña, pero que después crece y se hace un árbol donde las aves del cielo vienen y anidan. Y usted es el que está encargado ahora de diseminar ese reino con todo su ser. Me llama la atención Pablo. Pablo dice en su carta a los Corintios que él perdió todo lo que poseía y lo tuvo por basura. El mismo Señor Jesucristo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Estar en el reino, estar preparados en ese reino, estar convencido de que ese reino es real. Usted ahora tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted puede ver ese reino y ser parte de ese reino. Y como dice el apóstol Pablo, si es que tienen el Espíritu, y si no lo tienen, pídanlo, porque Él lo da sin reproche. Hermanos, pónganse sobre sus pies. Este era un estudio más largo, pero vamos a hacer nos queda la secuela, la próxima oportunidad que nos toque la exposición. Vamos a continuar con este tema, hablando en esta próxima ocasión de los hijos del reino. Señor, te damos gracias una vez más, porque como dicen las Escrituras, antes no éramos ni pueblo. Éramos desconocidos. Tú nos miraste con tu amor, ese amor inmenso que has derramado también abundantemente a través de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a andar conforme a tu palabra, conforme a los estatutos de este reino, de tu reino. Ayúdanos a producir el fruto, porque a los fariseos les dijiste, de ustedes será quitado el reino y será entregado en manos de gente que produzca el fruto de él. Nosotros queremos producir los frutos de tu reino, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control y el dominio aún más. Llénanos aún más de ti, de tu presencia, de tu palabra. Haznos entender cada día más, Señor, esos misterios que has revelado a través de tu palabra, Señor. Haznos vivir, haznos caminar conforme a tu verdad. Purifícanos y vivifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.